Bienvenido. Aunque no lo creas, estaba esperando por ti. Pareciese que como cualquier otra misión, esta misión particularmente tiene sus retos. El que tú te puedas conectar y el que yo también me pueda conectar. No sé, yo he tenido muchos contratiempos tratando de realizar esto y me imagino que tú también lo has de tener del otro lado de la pantalla. Por eso es importante que trates de crear todo un ambiente y que esta misión sea de gran aprovecho espiritual para ti. No se trata de entretenimiento ni de conocimiento intelectual. Se trata de que verdaderamente podamos tomar esto en nuestro corazón. El querigma, que es lo que estamos viendo, es una predicación que, si bien te estás dando cuenta, no consiste en adquirir conocimientos. Ciertamente vamos a entender algunas cosas, pero no consisten en cosas muy profundas de teología, dogmas, catecismo, liturgia, no, ni siquiera de apologética ni nada por el estilo. El querigma lo que pretende es predicar a Jesús y predicarlo de tal manera que nosotros podamos tener una experiencia de Él. Es una predicación viva y gozosa del Evangelio, de la buena noticia. El dar el querigma es tratar de transmitir lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso te invito a que trates de hacer un esfuerzo. Y ya sea que si te estás distrayendo en este momento porque estás, no sé, viendo este video en el camión o no sé, con distracciones, pon una pausa y mejor velo cuando estés totalmente dispuesto. No en la cama, sino que en realidad tengas una actitud de oración. El día de hoy vamos a ver la cuarta verdad del querigma. Si no has visto las anteriores, ponle una pausa y mejor ve el primer día, el segundo día antes de iniciar con este, porque entonces no tendría sentido, sería solamente como conocimiento. Tratando de hacer un resumen, ¿recuerdas lo que vimos el primer día? El tema era el amor de Dios. Esa es la primera verdad del querigma. Recuerda, el querigma tiene o contiene 5 enunciados que son verdades fundamentales. La primera verdad, Dios te ama. ¿Recuerdas las características? Un amor eterno, fiel, personal, incondicional, misericordioso. Nadie te ama como Dios. Ya lo veíamos desde la eternidad. Dios te creó a ti de una manera singular para que seas recipiente de su amor. La segunda verdad que vimos el día de ayer era una mala noticia, porque nosotros no tratamos de entretener a la gente. El deber cristiano es decir la verdad, y la verdad completa. Y la verdad incluye que el hombre rechazó el amor de Dios. Ese es la segunda verdad, el pecado. Y el día de ayer veíamos el pecado en las diferentes, pudiéramos decir, concepciones que se ha tenido de él en la historia, que en realidad eso no importa tanto porque la consecuencia es la misma, pero nos ayuda a entender qué es el pecado. En la cultura hebrea es cerrar tu corazón, es como abrir un paraguas y rechazar el amor de Dios. En la cultura griega, pecado es hamartía, que yo estoy buscando la felicidad, pero me equivoco. Yo estoy buscando ser feliz, pero me equivoco y termino mal. Es como en el desierto, buscas el oasis de agua, pero te equivocas. En lugar de escuchar la voz de Dios, queremos hacer lo que queremos, pues ahí nos están las consecuencias. Y en latín, que es el tiempo en el que estamos viviendo, se traduce la palabra hamartía como pecado, que es transgresión de la ley de Dios, el quebrantamiento de la ley de Dios. Es lo mismo. La experiencia, al final de cuentas, en el corazón del ser humano es lo mismo. Rechazamos el amor de Dios, buscamos el amor con nuestros propios intereses y fallamos, y eso mismo causa que rompamos la ley de Dios. Cualquier cosa, de cualquier punto de vista que lo veas, las consecuencias son las mismas. Decíamos que en la Sagrada Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Muerte, entiéndase,
como tristeza, soledad, angustia, depresión, una vida sin sentido, una vida de vacío existencial, amargura, crítica, chisme, lujuria, vicios, muerte física. Todo eso incluye la palabra muerte en la Sagrada Escritura. La paga del pecado es la muerte. Si yo rechazo a Dios, que es la vida, por consecuencia, quedo en la muerte. Si yo rechazo a Dios, que es libertad, por consecuencia, quedo esclavo. Si yo rechazo a Dios, que es amor, quedo en el odio. Que es luz, quedo en las tinieblas. Y así pudiéramos seguir. Fuera de Dios no hay nada bueno. No hay nada que se le pueda comparar. La paga del pecado es la muerte. Y la paga, la consecuencia, tiene el mismo tamaño proporcionalmente a aquello que se rechaza. Si yo rechazo una hamburguesa, la consecuencia de rechazar la hamburguesa es del tamaño de la única hamburguesa que yo rechacé. Si rechazo 2 hamburguesas, son de ese tamaño. Pero en este caso estamos rechazando a Dios. Y la consecuencia es del tamaño de lo que estamos rechazando. La eternidad. Ahí nos pudiéramos quedar de una manera como pesimista. Por eso siempre se dice que en el querigma la segunda y la tercera verdad se tienen que dar juntas. La tercera verdad es que tanto nos ha amado Dios, que nos ha enviado a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es decir, Dios se hace carne, igual a ti, igual a mí. Vive entre nosotros igualito, nos habla y nos predica en nuestro propio lenguaje el camino que tenemos que seguir. Y más aún, Él sufre las consecuencias de nuestro pecado. La Sagrada Escritura, todo el Antiguo Testamento está señalando a Jesús en la forma en cómo nos va a salvar. El día de ayer, con todo lo que está sucediendo, se me olvidó leer un texto que es muy importante, que está tomado del libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13, y voy a continuar leyendo hasta terminar el capítulo 53. Y es importante que tú leas, que tú escuches este texto y que pienses en Jesús. El profeta Isaías, y seguramente los que escuchaban al profeta Isaías, no entendían a qué se refería este texto, sino hasta que Jesús resucitó fue cuando todo el mundo entendió que ya estaba anunciado cómo Dios nos iba a salvar. Escucha. He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Otro tanto se admirará en muchas naciones. Ante él los reyes cerrarán la boca, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? ¿Y el brazo de Dios a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia, le vimos y no tenía aspecto que pudiéramos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias. Como uno ante quien se le oculta el rostro, despreciable y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros como oveja erramos, cada uno marchó por su camino, y Dios descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa?
Fue arrancado de la tierra de los vivos. Por las rebeldías de su pueblo ha sido herido. Y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba. Por más que no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca, mas quiso Dios quebrantándole condolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que quiera Dios se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá la luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Como te das cuenta, ya estaba desde el Antiguo Testamento descrito cómo iba a sufrir el Mesías. Dios, a través de toda la historia de la salvación, va preparándonos para poder entender cuánto nos ama Dios y qué tan grave es el pecado en nuestras vidas. A través de signos que pudieran ser quizás muy rudimentarios, pero teníamos que entender. El Antiguo Testamento, a través de que el pueblo estaba oprimido en Egipto y que salió y que fue liberado a través de Moisés, que caminó por el Mar Rojo, y todos esos signos no eran otra cosa sino ir enseñando que el pecado te esclaviza, así como ellos estaban esclavos en Egipto. Que el pecado tiene consecuencias, así como todos los relatos vamos viendo en la Sagrada Escritura. Cuando el pueblo es fiel a Dios, le va bien, pero cuando rechaza a Dios, le va mal. No es que Dios te castigue. Ese lenguaje es muy primitivo. En tal caso, si pudiéramos llamar de un castigo, es de que Dios dice: ¿quieres caminar sin mí? Bien, camina, y Él retira la mano. Las consecuencias es, si tú rechazas al amor, a la vida, a la luz, pues vas a caminar en odio, en obscuridad, en tinieblas. Si tú rechazas a Dios, que es libertad, quedarás esclavizado al pecado y a Satanás. Jesús, al morir en la cruz, Él paga la condena de cada uno de nosotros. Él nos libera para que nosotros podamos ser felices. ¿Recuerdas que en la primera clase, en la primera reunión que tuvimos, había una pregunta que había quedado en el aire sobre aquel niño que dijo: si Dios me ama tanto, ¿por qué existe tanta maldad? Bueno, la respuesta es esa: porque rechazamos a Dios. Dios nos ama tanto que nos ha dado la libertad incluso para rechazarlo. Libertad que no tiene ningún otro ser en la creación. El perro siempre va a ser perro, el gato siempre va a ser gato, pero el ser humano, con la libertad que tiene, puede incluso dejar de ser un ser humano. Nunca vas a ver a un perro que vaya con el doctor y le diga: doctor, doctor, fíjese que tengo problemas de perronalidad. Eso no existe. Pero en cambio sí puedes ver a un ser humano que haya entrado en tanto pecado que llegue un momento en donde ya tenga problemas de personalidad y que ni siquiera sepa quién es él mismo. Solamente Jesús salva. Solamente Jesús salva. El día de ayer, la pregunta que estaba en el aire es: ¿y si ya Jesús me salvó, entonces por qué sigue habiendo tanta tristeza el día de hoy en el mundo? Y esa es la que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de entrar de lleno a este tema, recuerda, son ejercicios cuaresmales, son ejercicios para nuestra alma, para nuestro espíritu, y tenemos que tener toda la disposición. Te voy a invitar que ahí donde estés, te pongas de pie. Sí, ponte de pie. Y si ciertamente no te estoy viendo en este momento, tú sí te ves a ti mismo y tú vas a saber qué tan en serio estás tomando esta oportunidad. Ponte de pie, que queremos hacer un momento de oración, y eso nos va a ayudar a disponernos para invitar a Dios a que venga a nuestro corazón y que sea Él el que hable a nuestras almas. Iniciamos esta oración
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios, nos hemos reunido aquí, en este momento, en tu presencia para escuchar tu palabra, para saber más de ti, para escuchar el primer mensaje que se predicó de tu Hijo, para poder reavivar nuestra fe. Dice la palabra, tu palabra, que nosotros tenemos fe gracias a que se nos ha predicado tu palabra. Señor, sé tú quien hable. Tú conoces la realidad de cada uno de nosotros. Tú conoces lo que guardamos en nuestro corazón. Por eso hoy, Señor, te decimos, habla. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Rompe tu silencio, grita, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Háblanos. Que cada texto bíblico que vayamos a leer sea tu palabra que taladre nuestro corazón para que seamos más sensibles al amor que tú nos tienes. Ven, Espíritu Santo. Ven, amor del Padre y del Hijo. Invocamos tu presencia sobre nosotros. Ven, dulce huésped del alma, y llénanos de ti. Transfórmanos. Ven, Espíritu Santo, y crea en nosotros un nuevo corazón. Crea en nosotros nuevos sentimientos. Crea, Señor, en nosotros un corazón que sepa amar. Señor, nada te es imposible. Y donde quiera que estemos y en cualquier momento que estemos escuchando esta grabación, esta tu palabra, Señor, sé tú quien toque nuestro corazón. Sé tú quien hable. Sé tú, Señor, quien transforme nuestro interior. Llénanos de ti. Llénanos de tu amor. Virgen María, Madre nuestra, tú que fuiste la primer discípula de Jesús, la discípula perfecta del Padre, tú que fuiste tan dócil que en ti se hizo carne la palabra, María, intercede por nosotros para que nosotros podamos decir un sí, como tú se lo diste al ángel cuando te anunció las buenas noticias. Amén. Nos podemos sentar. Nuevamente, voy a tratar de no invertir mucho tiempo, pero tú también trata de poner mucha atención, de no perder ningún detalle, porque es muy importante. Tratando de hacer un brevísimo resumen de lo que vimos ayer, muy breve, hay que recordar que cuando el hombre cometió pecado, cuando el hombre quedó en pecado, cuando el hombre escogió rechazar a Dios, quedó bajo la influencia del diablo, quedó bajo la influencia del pecado, en tinieblas, en muerte. El lenguaje que hablaba era pura queja, de todo se quejaba, y también quedó guiado por el egoísmo de su corazón. Así era la situación del hombre después de pecar, y pudiéramos agregarle más. Quedó en angustia, quedó en tristeza, quedó en soledad, quedó incómodo, inconforme, quedó en una tiniebla interior. Todo eso es la consecuencia del pecado. No es que Dios lo haya querido, es la consecuencia del pecado. Y si eso sucedió en el corazón del hombre, pues también por consecuencia quedó en toda la creación. San Pablo nos dice que la misma creación entera gime con dolores de parto, esperando que ya venga Jesús. Es decir, si el corazón del hombre se quebró, también se quebró todo lo que Dios ya le había entregado al hombre, porque el hombre estaba por encima de la creación. De ahí que todas las catástrofes que suceden son consecuencia del pecado y no consecuencia de Dios. Ahora, ayer también vimos que Jesús viene a salvarnos, a redimirnos. Y Jesús, al salvarnos, cuando nosotros creemos y reconocemos en Jesús, a Jesús como el Señor de nuestras vidas, entonces entramos
al reino de Jesucristo. Entonces somos santificados, redimidos, salvados, perdonados, vivimos en la luz, vivimos en la verdad, tenemos vida eterna. Ahora hablamos en alabanza, en gratitud, acción de gracias, y ahora nos movemos con la bandera del amor. ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que Jesús nos salvó, pero ¿y luego? Era la pregunta de ayer. Bueno, si Jesús ya me salvó, ¿por qué las cosas siguen estando como están? Bueno, pues porque una cosa es que Jesús te haya salvado y otra cosa es que tú lo aceptes a Él, que tú aceptes la salvación. ¿Recuerdas el ejemplo de los pájaros del día de ayer? Cuando hablábamos de la jaula y que adentro había 2 pajarillos que estaban todos temblorosos. Cuando se les abrió la puerta de la jaula, los pájaros no querían salir. Fueron forzados para que salieran de la jaula y experimentaran la libertad. Cuando Jesús muere en la cruz, dice la Sagrada Escritura que el velo del templo se rasgó. Es decir, todo mundo podía ya mirar el lugar santo. Cuando Jesús muere, es como si las puertas del cielo se abrieran. Pero Dios sigue amándonos y sigue dándonos libertad. Eso no cambia. El amor que Dios nos tiene implica la libertad que Dios nos está dando. Y ahora muchísimo más. Porque ya nos ha demostrado que nos ama a tal grado que Él ha abierto las puertas del cielo para ti y para mí. Pero no nos está obligando a entrar al cielo. No nos está obligando a vivir como Él quiere que vivamos. ¿Me estás siguiendo? Porque esto es muy importante. Esto es esencial. Dios me ama. El hombre rechazó el amor de Dios, pecó. Jesús es el único salvador del hombre. Y la cuarta verdad que estamos viendo el día de hoy es que es necesario reconocer a Jesucristo como nuestro Señor para ser salvados. Y eso es todo lo que vamos a ver en este momento. No te adelantes mucho. Es importante que trates de entender cuál es la visión de reconocer a Jesús como Señor. Porque a veces el problema de nuestro idioma español y de todo idioma, yo creo, es de que las palabras las tomamos muy a la ligera. Y aquí no se trata de palabras, se trata de una experiencia. Así como veíamos el amor de Dios, que 1000 veces hemos escuchado que Dios nos ama, pero cuán diferente es experimentarlo. Se nos ha explicado tantas veces que el pecado es malo, pero qué diferente es cuando te das cuenta en tu propia experiencia que sí hay consecuencias. Cuando pecamos, es como si algo adentro de nosotros se apagara. Bueno, el día de hoy estamos hablando de que es necesario reconocer a Jesús como nuestro Señor para ser salvados. Pero hasta ahorita eso es como una oración, una sentencia, palabras gramaticales ordenadas, pero hay que llevarlo a una experiencia de corazón. Bien, salvar, ser salvado en la Sagrada Escritura significa pasar de un reino al otro. Jesús ya murió por mí. ¿Jesús ya me salvó? Sí, si yo lo acepto, seré salvado. Si no lo acepto, seguiré en la jaula, seguiré en la cárcel. Salvado, ser salvado significa pasar del reino de las tinieblas, del reino del odio, del rencor, de la tristeza, de la muerte, de la enfermedad, de la queja, ser trasladado al reino de Dios, al reino de justicia, de amor, de paz, de luz. Y soy yo quien tiene que hacer ese movimiento. La puerta ya está abierta. Jesús es el camino, pero no me va a obligar a que yo camine en él. Eso nos toca a nosotros. ¿Y cómo? Reconociendo a Jesús que Él es el Señor. Suena fácil. En realidad sí lo es, porque Él ha hecho prácticamente todo. Veamos, la palabra Señor
en la Sagrada Escritura, en griego, que es el idioma que se escribió, la palabra Señor en griego es Kyrios. Y resulta que la palabra Kyrios solamente se le aplicaba a la máxima autoridad, al César. Por eso, cuando los cristianos llaman a Jesús Kyrios, están reconociendo como la máxima autoridad. Cuando nosotros traducimos la palabra Kyrios al español, la traducimos como Señor. Y resulta que Señor es cualquier persona. ¿Está el Señor de la casa? Ve y dile al Señor de la tiendita que esto. Mira, está pasando el Señor de las paletas, ve y dile. Así no. En la Sagrada Escritura la palabra Señor tiene referencia como la máxima autoridad. Reconocer a Jesús como la máxima autoridad. Y eso implica todo un cambio en mi vida. No es solamente que yo lo diga con los labios, sí Jesús, yo sé que tú eres la máxima autoridad. No, es reconocerlo. Y eso es con toda tu vida. Para reconocer a Jesús, primero tenemos que renunciar a las cosas que nos han apartado de Dios. No puedes decir que reconoces a Jesús como tu Señor si sigues rechazando el amor de Dios, si se sigue pecando. Hay toda una incongruencia. Entonces, vámonos por pasos. Lo primero que tenemos que hacer para reconocer a Jesús como el Señor es renunciar a Satanás y a todo espíritu maligno. Aunque no lo creas, el día de hoy hay tantos que están adorando a Satanás, consciente o inconscientemente. A través de la Santa Muerte, de brujería o de cosas por el estilo, falsas devociones, es una forma de adorar a Satanás y se tiene que renunciar a todo eso. A escuchar música satánica, incluso actos, cultura, adornos, tatuajes, todo lo que tenga que ver con el enemigo, se tiene que renunciar, porque no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. Lo segundo a lo que hay que renunciar, que es muy parecido a esto, es a todo ídolo. El ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios. Es decir, aunque no lo creas, si pensamos en el Antiguo Testamento, era fácil poder descubrir un ídolo porque era una figura de un becerro de oro a quien la gente adoraba, a quien la gente trabajaba para rendirle culto. El día de hoy, el ídolo puede ser el dinero, puede ser un artista, puede ser quizás hasta el fútbol que te impide ir a misa el domingo. El ídolo puede ser algo que tú quieres, que tú buscas y que va en contra de Dios. El placer, la vanidad, el egoísmo, el primero yo y al final yo. O sea, cualquier cosa que no esté subordinada al plan de Dios es un ídolo y hay que renunciarlo. Tenemos que reconocer en nuestras vidas cuál es nuestro ídolo. Puede ser el deseo desordenado de un placer, cualquier placer que sea, ¿verdad? Siempre pensamos, drogas, alcohol, pero cualquier placer que te impida ser libre ya es un ídolo, ¿verdad? El dinero ya es un ídolo. El estar peleando fama, el estar peleando un puesto de poder, es un ídolo. Aquí se trata de dejar eso, renunciar a eso y que solamente Jesús sea el que reine en nuestra vida. El tercer punto que hay que renunciar y que aquí hay que hacer un examen de conciencia es renunciar al pecado. Porque aunque no lo creas, hay personas que no quieren renunciar al pecado. Quieren seguir criticando, quieren seguir en la situación en la que están. Recuerdo que en el grupo de jóvenes en el que estaba, estoy hablando ya de hace muchos años, había un joven que él creía en Dios porque él veía que todos sus amigos habían ido a la iglesia y habían cambiado y ahora eran felices y se reunían y convivían sanamente. Y en las horas santas y en las reuniones del grupo, cuando él veía que oraban y que tenían inspiraciones, que había dinámicas en donde se pedían perdón, que incluso se oraba en lenguas y había manifestaciones muy bonitas de Dios en el grupo de jóvenes, este joven decía que él no veía nada, que él no sentía el amor de Dios.
y que no sabía por qué si él hacía todo. Y pues nosotros decíamos, pues no sé, dale tiempo a Dios. Él ha de tener un plan para ti. Y en una ocasión nosotros nos reuníamos un día a la semana en la iglesia y otro día de la semana nos reuníamos en pequeños grupos y una vez tocó reunirnos en su casa. Y la hermana de él tenía también otra reunión, entonces nos fuimos al cuarto de él. Para la sorpresa de nosotros, él tenía algunos pósters no edificantes y algunas revistas de material ni siquiera para adultos. Nadie debería de ver ese material. Entonces, cuando y lo vi, lo tenía tan normal él, y él decía que pues para él era normal. Nosotros dijimos, no puedes pretender decir que Dios es el que reina en tu vida si todavía estás consintiendo el pecado. Si todavía estás con un pie en el reino de las tinieblas, no puedes correr al reino de la luz. ¿Cuál es el pecado? ¿Qué pecado es el que tenemos en nuestra vida que hay que renunciar a él? Repito, estos pecados como que a veces son muy fáciles de identificar. El borracho, el drogadicto, el mujeriego, el lujurioso. Pero el pecado del chisme, de la gula, de la pereza, de la vanidad, de la vanagloria, esos pecados a veces son muy discretos y siguen haciendo daño, causan el mismo daño. La soberbia que siempre está tan escondida y causa el mismo daño. Hay que renunciar al apego del pecado. Es posible que vamos a seguir pecando porque es nuestra naturaleza humana. Hemos ya estado tan heridos que es muy posible que sigamos pecando. Pero escúchalo, una cosa es que podamos volver a caer y otra cosa es que queramos caer. Aquí se trata de renunciar a todo apego al pecado. Tienes que renunciar al pecado. Tienes que renunciar a las revistas, tirarlas. Tienes que renunciar a todo aquello que está contigo. No puedes coquetear con el pecado. Que a lo mejor el día de mañana vas a caer. Puede ser que sí. Pero por lo menos ya el día de hoy renunciaste y tiraste todo aquello que va en contra de Dios. Que es pecado. Ahora, una vez que ya renunciamos a todo lo que es pecado, viene la parte importante. Entregarnos a Jesús. Una cosa es limpiar la casa y otra cosa es invitar a Jesús a nuestro hogar. Él no va a venir si nuestra casa está ocupada por el pecado, por el ídolo, por el enemigo. Una vez que ya hayamos rechazado todo eso, ahora hay que invitarlo a que Él venga. Quizás habrá alguien que diga, pues yo no peco, soy bueno. Pues sí, pero estás vacío porque no vas a estar lleno, no vas a estar feliz, no vas a estar pleno hasta que Jesús venga a tu casa. Y Él va a venir cuando nos entreguemos completamente a Él. Es necesario entregarnos a Jesús, entregarle nuestra voluntad, hacer lo que Él nos pide, entregarle nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, entregarnos totalmente a Él. Porque si tú en tu corazón todavía quieres conservar un sentimiento negativo hacia alguien, ese sentimiento negativo es suficiente para que no te entregues a Jesús. Piensa en esto. Tienes un vaso de agua limpia, totalmente clara, cristalina, pura. Si yo le pongo una gota de veneno, es suficiente para que todo ese vaso de agua se eche a perder y no sirva. Si tú te lo tomas, te vas a morir. Es necesario entregarnos totalmente a Jesús. Si tú dejas algo para ti, eso se va a echar a perder. El Padre Eterno ha dado a Jesucristo su Hijo, el que murió y resucitó, todo poder y toda autoridad. Nuestra fe es cristocéntrica. Dios, en la persona de Jesús, es el que nos ha salvado, nos ha redimido. Y es necesario que nosotros seamos capaces
de poder entender esta realidad. San Pablo nos dice en la carta de Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11, lo siguiente, y es importante que nosotros podamos ver qué tanto nos ha amado Dios, quién es Jesús, y el día de hoy, quién es Jesús para nosotros. Cuando pensamos en Jesús, pensamos, sí, el que nació en Belén hace 2000 años, pero hoy, ¿quién es Jesús? Ya no es un bebé. ¿Quién es Jesús el día de hoy? San Pablo nos dice, aunque Cristo tenía la naturaleza de Dios, no retuvo en conservar su derecho de ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomó la condición de siervo. Y haciéndose siervo, se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el título de Señor, que es el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Es decir, ese es el plan de Dios para nosotros, ser capaces de confesar que Jesús es el Señor. Y eso implica no solamente nuestros labios, nuestra voz, sino todo nuestro estilo de vivir. Tenemos que someternos a Cristo, así como Jesús está sometido al Padre. De la misma manera, Jesús fue una persona totalmente feliz, totalmente libre, totalmente plena, porque Él estaba totalmente sometido a Jesús. Muchos piensan que el someterte a Dios es ser esclavo, y no, es todo lo contrario. Cuando tú te sometes a la virtud, es cuando eres libre. Nunca vas a oír a alguien que diga, soy esclavo y prisionero de la verdad. No puedo decir mentiras. Eso no sucede. Soy esclavo de la virtud de la castidad y de la templanza. Yo trato de ver pornografía y no puedo. Eso no sucede. La virtud te da libertad. Cuando tú eres libre, cuando tú te sometes a Dios, eres libre. Pero en cambio, cuando tú te sometes al pecado, eres esclavo del pecado. Hay personas que les cuesta mucho dejar el pecado, están esclavizados, tienen que pasar por procesos de desintoxicación, tienen que pasar por procesos fuertes de depuración. ¿Por qué? Porque están esclavizados. El pecado esclaviza. Tú eres libre de hacer lo que quieras, pero siempre vas a ser esclavo de las consecuencias de tus decisiones. Por eso, es mejor someternos a Cristo. En la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo del 7 al 9, dice así, y esto es muy importante, deberíamos de apuntarlo en las paredes. Por eso, ninguno de nosotros vive ya para sí mismo, ni muere para sí mismo. Porque si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que tanto en vida como después de la muerte somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser el Señor nuestro, tanto mientras estamos en este mundo como también después, para que pasemos por la muerte. Es decir, mientras vivimos, somos del Señor. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Ya sea vivos o muertos, somos del Señor. Y eso nos da libertad y nos da paz. Te invito a que vuelvas a leer este texto directamente de la Biblia, carta a los Romanos, versículo 14, del 7 al 9. Porque hay tanta gente que le tiene miedo a la muerte, pero si tú eres del Señor, eres del Señor. Y Él va a velar y va a guardar por ti. En la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 11, leemos: considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, nuestra actitud es mejor morir para el pecado, es morir al pecado,
morir al pecado para vivir en Cristo. Solamente así podemos vivir en Dios. En nosotros tiene que haber ese movimiento de dejar una vida e ir a la vida que sigue, ir a la vida que Dios nos está ofreciendo. En la carta a los Romanos capítulo 10, versículo de 9 al 10 dice: esta es la palabra de fe que profesamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Así, la salvación Él ya la pagó por nosotros. Es que alguien ahorita estará pensando, pero es que es muy difícil. No, difícil vivir sin Dios. Difícil vivir como vivíamos sin la salvación, condenados a la muerte, a la tristeza, a la soledad. El día de hoy tenemos la opción de dejar el pecado y vivir para Cristo. ¿Cómo hacemos esto? Dos movimientos. Confesar con nuestros labios implica con nuestra forma de vivir que Jesús es el Señor. Y creer en el corazón implica el aceptar en nuestro corazón la salvación que Jesús nos da, que Él venga a nuestra vida. Son estos dos movimientos. No es suficiente ser bueno si no tienes una relación con Dios. ¿Te das cuenta? Hay gente que puede vivir muy bien, que vive bien, moralmente hablando, que son buenas personas, pero no se escapan de vivir en la tristeza, en la soledad, en la amargura. Tienen que aceptar a Jesús. Tienen que invitarlo a su vida, que Él venga a nuestra vida. Hay tres tipos de cristianos, pudiéramos decir, entre comillas. Yo estoy seguro que tú, si estás viendo este video todavía, es porque tú crees en Jesús en cierta manera. Te voy a describir tres tipos de cristianos y tú dime cuál de ellos eres. Bueno, no me lo digas, dítelo a ti mismo. El primer grupo de cristianos, yo los llamo los cristianos de la pastilla del dolor de cabeza. ¿Por qué? ¿Cuándo te acuerdas tú que tienes dolor de cabeza? ¿Cuándo te acuerdas tú de las pastillas? Cuando te duele la cabeza. Si no te duele la cabeza, no te acuerdas que tú tienes pastillas. A veces así pasa con Jesús, con Dios. ¿Cuándo me acuerdo que yo necesito a Jesús? Cuando tengo un problema. Cuando hay una calamidad, cuando hay una tempestad, ahí sí, es cuando tengo que ir a buscar a Jesús, ¿verdad? Pudiéramos representar este tipo de personas como un círculo en donde en el centro están ellos y afuera está Jesús. Solamente van y lo buscan cuando lo necesitan. El segundo grupo de personas son aquellas personas que sí tienen a Jesús en su corazón de una manera continua, ¿no? Van a misa, oran, rezan el rosario, se confiesan, pero en el centro están ellos. Y Jesús está en una orilla, como un adorno en su vida. Es como si le dijeran esas personas a Jesús: ven, súbete a mi carro, vámonos juntos. Pero Él es el copiloto y tú eres quien va manejando y eres tú quien decide a dónde vas. Esas personas tampoco pueden experimentar la plenitud. ¿Por qué? Porque tienen su fe como un barniz exterior. Y Jesús exige que sea interiormente. Estas personas pudiéramos representarlas con un círculo donde en medio están ellas y Jesús está dentro de su vida, pero en una orilla. Así no pueden vivir la felicidad y la plenitud. Dice la Sagrada Escritura en el libro de Apocalipsis que porque no fuiste ni frío ni caliente, te he vomitado de mis labios. Así no vas a vivir plenamente la fe. Te engañas quizás. Y el tercer grupo de personas son aquellas que tienen a Jesús en su corazón, que no hacen nada sin consultarle primero a Él. Y esas personas son las que viven completamente feliz, radiantes de felicidad, porque suceda lo que suceda, lo más importante en sus vidas es Dios y Él no cambia, Él permanece fiel.
Así que es importante que nosotros podamos pensar en qué grupo de personas estamos. Este tercer grupo de personas pudiéramos representarlas con un círculo donde Jesús está en el centro de sus vidas. El libro del Apocalipsis dice: He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré y cenaré con él. ¿Te das cuenta? Jesús está cerca de nuestra vida, tocando la puerta de nuestro corazón. Él quiere entrar y tener una comunión con nosotros. Él nos ha creado, nos ha salvado, nos ha redimido. Él quiere que seamos felices. El plan de Dios no se ha frustrado, ¿verdad? Dios nos creó para que fuéramos felices y ya abrió las puertas del cielo, ya volvió a abrir los canales para que nosotros podamos recibir su amor, pero no nos va a obligar. Tenemos que reconocer y vivir de acuerdo a su voluntad para poder recibir todo lo que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: Mas todos los que reciben a Jesús son hijos de Dios, los cuales no nacen de la carne ni de deseo de hombre, sino que nacen de Dios. ¿Te das cuenta? Quizás nosotros humanamente pensamos que hacemos lo que queremos. Bueno, pues sí, haz lo que quieras. Dios te dio libertad y Dios no te va a quitar la libertad. Pero si tú quieres cambiar de vida, tienes que nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo es aceptarlo a Él, porque Él literalmente te da toda una nueva vida, una forma nueva de vivir todas las áreas de tu existencia. Quizás nosotros estábamos muy mal, muy en la oscuridad, muy en las tinieblas. Jesús puede sacarte de ahí si tú renuncias al pecado y lo aceptas en tu corazón como el Señor de tu vida. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 1 leemos: Por consiguiente ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por la fuerza del Espíritu Santo han sido liberados de los deseos de la naturaleza humana que lleva a la muerte. He sido testigo. No miento. He sido testigo que ha habido drogadictos, ¿verdad? De cocaína, de heroína, que ese tipo de drogas, cuando alguien quiere dejarlas, tienen que ir a hospitales, a clínicas, porque el cuerpo pasa por una desintoxicación muy fuerte y se violentan y las personas sufren mucho. He sido testigo que cuando un joven se rinde completamente a Dios, inmediatamente son liberados y ya no tienen más deseo de volver a la droga. Personas adictas a la pornografía, personas adictas al chisme, cuando aceptan a Jesús en su corazón, salen convencidos y con un deseo de santidad. He sido testigo. Pienso que quizás la mayoría de nosotros tenemos que pasar por un proceso de ir reconociendo poco a poco en nuestra vida a Dios como el Señor. Pero créeme, la gracia de Dios nos basta. Lo que nosotros necesitamos es verdaderamente querer y buscarlo a Él como el Señor de nuestras vidas si queremos ser libres. Si queremos ser libres. Ese es el culto verdadero que Dios está buscando para nosotros. De nosotros, el que le podamos ofrecer de una manera libre, no obligados, no porque tienes que ir a misa, sino porque quieres reconocer a Jesús en tu corazón como el Señor de tu vida. El culto verdadero es que por Cristo, con Cristo y en Cristo nos entreguemos al Padre en alabanza, adoración, ahora y por siempre, con Él. Te voy a contar esta anécdota para que te des cuenta qué importante es reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas, y eso va a cambiar totalmente nuestra forma de ver la realidad.
Cuentan por ahí que había un hombre de España que se fue a México. Y en España él había aprendido cuando era un adolescente el oficio de la panadería de sus papás. Y se había ido a México. Y allá, cuando fue toda la depresión en Europa y toda esa situación, en México, en este nuevo continente, él empezó a trabajar y a aprender y a desarrollar, ¿verdad? Lo que sabía hacer, ser panadero. Pues resulta que él se enamoró, se casó y su panadería empezó a crecer mucho, fue repostería y empezó a tener una gran cadena de restaurantes, a tal grado que él empezó a hacerse muy famoso y en una competencia de restaurantes o de panaderías de esas tipo gourmet, él se ganó un boleto a España para él y toda su familia en un, ¿cómo se llama? En un barco, ay, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama cuando viajan todos en un barco? Eso. En ese gran barco iba él y se ganó ese boleto, pero él no quería ir porque era muy tacaño, era muy avaro y no quería gastar ningún centavo. Y su esposa le dijo, ándale viejo, vamos a España, yo quiero conocer España. Y él decía, no hay nada que conocer allá. Y ella le decía, pues tú porque ya conoces, pero ¿no te gustaría que tus hijos conocieran la tierra en donde tú naciste? Vamos. Y él dice, ay, ok, pero si vamos, nos vamos a llevar pan y nos vamos a llevar lonches de queso, porque es lo único que no se echa a perder, y vamos a comer todo eso en ese viaje, en ese crucero que iban a cruzar todo el Atlántico hasta llegar a España, a Europa. Y la esposa, con tal de ir y conocer España, le dijo, sí, vámonos. Pues él aceptó. El boleto ya lo tenían gratis de todo el crucero para él, su esposa y sus hijos, de ida y de regreso. Así que llevó mucho pan y llevó mucho queso. Y el primer día comían pan y queso. El segundo día comían pan y queso. El siguiente día, queso y pan. El cuarto día ya eran ellos los que parecían quesos y pan. Ya hasta olían a queso. Y total, que ya pasaron así todo lo que era el crucero elegante y fino para llegar a Europa. Ellos se la pasaron comiendo pan y queso, pan y queso. Ya odiaban eso. Los hijos ya no sabían que si era buena idea haber ido a pretender ir a Europa o no, porque puro pan y queso. Pues el último día, ¿verdad? Se anuncia que ya es la última noche y al día siguiente ya van a llegar a un puerto en Europa. Y la esposa le dice, viejo, nunca hemos ido nosotros en un crucero. Vamos a ir al restaurante de este barco y comer una comida decente. Ya no queremos más que... Guardemos eso para el regreso. Vamos al restaurante. Y el viejo dice, no, es que es muy caro. Y ella le dice, por favor, es nuestra oportunidad, es la última noche, vamos. Y ya el señor dice, ok, bueno, pues vamos, pero se van a limitar mucho en lo que van a pedir. Y ella dice, sí, ya, vamos, lo que sea que no sea pan y queso. Cuando llegan, el señor que está en la recepción, en la entrada, les pide los boletos, las identificaciones para que puedan entrar, porque pues era de primera clase donde ellos estaban y no podía cualquiera entrar a ese restaurante, era de lujo. Y cuando el señor le piden el boleto, él dice, oiga, yo tengo dinero para pagar. Y el señor le dice, sí, lo sabemos, pero queremos ver si su boleto incluye esta sección del barco o no. Y cuando le enseñan el boleto, el señor se sorprende, se mete al sistema, lo voltea a ver, llama al gerente, vienen y el panadero le dice, ¿hay algún problema? Y el señor le dice, pues sí, ¿no? Y ya la familia, la esposa, los hijos se acercan así como diciendo, por favor, ya no queremos más pan y queso, ¿cuál es el problema? Y el señor le dice, es que el boleto de ustedes es el del premio que se ofreció en aquella competencia. Y el panadero le dice, así es. Le dice, pues este boleto incluye cena, comida y desayuno gratis durante todo el crucero y ustedes nunca han venido.
¿Te das cuenta? A veces nosotros así estamos viviendo en esta vida, comiendo miserablemente pan y queso, o en un lenguaje bíblico, como el pueblo de Israel, queriendo comer ajos y cebollas, sufriendo, llorando, lamentándonos, todo por no ir al banquete celestial, por no reconocer a Jesús en mi corazón. De nada te sirve que Jesús haya muerto por ti en la cruz si tú no eres capaz de cobrar la herencia, de cobrar el boleto de salvación, de vivir como Él quiere que vivas, porque es la forma de disfrutar la vida y no estar alimentándonos de ajos y cebollas. Esto es importante que nosotros veamos para que seamos capaces de reconocer y de vivir como hijos de Dios. Este es el cuarto tema del querigma, la cuarta verdad. ¿Recuerdas la primera? Dios te ama. Tú no tienes que hacer nada para que Dios te ame. La segunda verdad, pecamos, rechazamos el amor de Dios y la consecuencia es no vivir en el amor de Dios, la muerte. La tercera verdad, Dios te ama tanto que Él mismo pagó las consecuencias de tu pecado. Tú no tienes que hacer nada. Él murió por ti porque te ama. Pero para que tú vivas en la salvación y en el amor de Dios, ahí sí tienes que aceptarlo, porque Dios sigue dándote la libertad. Y con la misma libertad que nosotros rechazamos a Dios, con la misma libertad nosotros tenemos que ir y reconocerlo a Él como el Señor de nuestras vidas. Si no, vas a seguir comiendo pan y queso y tu vida va a ser como ajos y cebollas. Te invito a que cierres tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Respira profundo. Suelta el aire. Vuelve a respirar profundo y suelta el aire. Te voy a invitar a que trates de hacer oración y que le digas a Jesús, aquel que nació en María, aquel niño que nació en Belén, que Él mismo quiso tomar tu lugar y mi lugar en la cruz para salvarnos. Él ha resucitado, Él ha triunfado y Él nos ofrece el poder vivir con Él en el reino de Dios. Si tan solo nosotros confesamos que Él es el Salvador, que Él es el Señor, que Él es el Kyrios, el Rey. Ahí mismo en tu corazón, dile a Jesús, Señor Jesús, yo creo en ti. Yo confieso que tú eres el Señor, que tú vives y reinas para siempre, que tú eres el Señor de la creación, de la historia, que tú me amas. Tú eres el Señor, tú vives para siempre, nada ni nadie puede detenerte, porque tú triunfaste, Señor, porque no hay calamidad, no hay plaga, no hay muerte, no hay angustia que sea más grande que tú, porque tú eres el Señor, el Rey del universo, tú eres Cristo Rey, el Señor, tú vives y reinas para siempre. Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Rey y Señor. Yo creo en ti. Ayúdame, Señor, a renunciar a todo lo que me aparta de ti. Ayúdame a entregarme a ti. Ayúdame a vivir la vida que tú quieres que yo viva. Ayúdame a vivir en tu reino, en el reino de paz, en el reino de amor, en el reino de libertad, en el reino de abundancia, de amor, de gratitud. Gracias, Señor.
porque tú eres Rey, porque tú vives y reinas para siempre. Gracias, Señor, porque tú me invitas a reinar contigo, a vivir en tu reino de amor, tu reino de paz. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, pues ya vemos 4 verdades del querigma. Nos falta una, ¿verdad? Son 5 verdades fundamentales que abarca el querigma. La primera, Dios te ama. La segunda, el pecado. El hombre rechazó el amor de Dios. Tercera, Jesucristo es el único Salvador. Él nos ha salvado. La cuarta, es necesario que reconozcamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas para poder experimentar esa salvación. Porque de nada te serviría saber que te sacaste la lotería si no cobras el cheque, si no cobras el boleto. De nada te sirve tener millones y millones de dólares en tu banco si no eres capaz de gastarlos. Jesús nos ha salvado. Tenemos que reconocer que Él es el Señor y eso significa vivir como Él quiere que vivamos para poder experimentar esta vida, la salvación. Nuevamente te voy a dejar 3 preguntas a que reflexiones. Comparte con las familias, comparte con tu grupo de amigos. Y si te da mucha pena y no quieres ni siquiera compartir y ni siquiera quieres escribir, porque eres muy flojo para escribir en internet, entonces te voy a invitar que lo escribas en un papel para ti. Pero es necesario que lo reflexiones, que saques de tu corazón lo que están, estas ideas que se están moviendo en tu interior. La primera pregunta es, ¿qué significa que Jesús es el Señor? Lo escuchamos tanto, Jesucristo es el Señor. ¿Qué significa eso? Ya lo explicamos. Pero dilo con tus palabras. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? La segunda pregunta es muy personal. ¿Estás dispuesto a darle tu vida a Jesús? ¿Por qué sí o por qué no? Piénsalo. ¿Estás dispuesto a darle tu vida a Jesús? Es decir, a renunciar a todo lo que quizás hasta ahorita estabas acostumbrado. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Estás dispuesto a aceptar la vida que Jesús te ofrece? ¿Por qué sí o por qué no? Y la tercera pregunta es, ¿qué consecuencias trae el reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas? ¿Qué consecuencias trae en tu vida decir que Jesucristo es el Señor? Ya te diste cuenta que no es solamente decirlo con los labios, sino con toda tu vida. Habrá quizás alguien que en este momento diga, ay, padre, pues así se oye muy bonito, ¿no? Vivir en el reino de Dios y que todo va a ser amor, paz, alabanza. Pero la verdad es que es muy difícil. Habrá alguien que diga, pues es muy difícil vivir los mandamientos. Es muy difícil vivir sin tentaciones. La droga está al alcance de la mano, el alcohol. Usted no vive con mi suegra. Usted no conoce esto, aquello. Esta gente chismosa de mi grupo, de mi colonia, de mi trabajo. Es muy difícil vivir cristianamente. La respuesta que yo te doy es más difícil vivir sin Jesús, porque sin Jesús no hay vida, no lo disfrutas, son ajos y cebollas. Pero te voy a decir algo, es todavía mucho más fácil, porque Dios viene en nuestra ayuda para poder confesar que Jesús es el Señor. El día de hoy, esta cuarta verdad es que es necesario confesar que Jesús es el Señor para ser salvado. El día de mañana vamos a ver cómo podemos hacer esto de manera tan fácil. Así que por favor, no te pierdas el día de mañana y ponte a hacer oración.
porque estos ejercicios cuaresmales, este momento que estás tomándote para tu vida, tiene que ser un momento que puede cambiar tu vida si te decides a abrirle tu corazón a Cristo. Nos vemos el día de mañana y que tengas un excelente día.